Dicen que para apreciar lo mejor, primero hay que sobrevivir a lo peor. Y sí, este año 2025 nos dio grandes joyas, también nos dejó tropiezos que merecen un análisis profundo, porque en este año, más que nunca, vimos cómo algunas producciones con mucho hype se estrellaron con fuerza, que hicieron temblar estudios completos, provocaron debates encendidos en redes sociales y dejaron claro que incluso en la era de la abundancia, no todo lo que brilla en las plataformas, eso. Este año fue un recordatorio contundente de que el hype puede ser un arma de doble filo. Franquicias que prometían revolucionar la industria terminaron siendo un poco más que sombras de lo que una vez fueron. Secuelas que buscaban revivir glorias pasadas se quedaron sin alma, remakes innecesarios que nadie pidió y series que, sin miedo a exagerar, parecían más un castigo que una maratón. En los cines hubo proyectos multimillonarios que naufragaron antes de zarpar, historias sin rumbo, efectos que parecían sacados de otra década y guiones que hicieron preguntarnos cómo es posible que tanta gente haya dicho sí sin frenar el desastre. En las plataformas de streaming la cosa no fue distinta, temporadas que decepcionaron, finales que enfurecieron, decisiones creativas que dejaron a los fans con el ceño fruncido, producciones que simplemente no lograron justificar su existencia entre tanta competencia feroz. Y es que el 2025 nos demostró algo fundamental, que ningún nombre, estudio, director o franquicia está a salvo del fracaso, por lo que incluso algunos gigantes cayeron, y cayeron fuerte, y cuando caen los gigantes el ruido se escucha en todo el mundo. Hoy nos sumergiremos en esos proyectos que no solo fallaron, sino que fallaron con estilo, esas películas que se sintieron interminables, esas series comenzaron prometedoras y terminaron perdiendo el rumbo, esas apuestas arriesgadas que salieron mal y esos estrenos que se convirtieron en el blanco perfecto para memes y críticas despiadadas. Así que prepárate, porque vamos a repasar lo más decepcionante, lo más frustrante y lo más olvidable que nos dejó este turbulento 2025, pues historias que se quedaron muy cortas, plataformas que tropezaron en sus estrenos y producciones que nos obligaron a preguntarnos, ¿en serio esto llegó a estrenarse? Bienvenidos a lo peor del cine y las series del 2025, y créeme, hubo material de sobra para discutir en este video. Recordarte que este top y todo el contenido en este video solo es opinión personal, en lo que a mí en particular me decepcionó, me aburrió y sobre todo me hizo preguntarme cómo alguien creía que esto iba a ser una historia épica. Sin nada más que agregar, comencemos. Empezamos este ranking de lo peor del 2025 con un puesto bastante controversial. A mucha gente le ha gustado esta última temporada, pero en opinión personal, simplemente esta temporada no me funcionó para nada. Y estoy hablando sobre la tercera y última temporada de la serie de Netflix, El Juego del Calamar. Tal vez la serie más popular de la plataforma, o al menos del top 3 de las series que más gente reunían en la plataforma de Netflix. Sin embargo, a pesar de una primera temporada espectacular, una segunda bastante decente, esta tercera, como conclusión, me quedó mucho a deber en varios puntos que revisaremos a continuación. En cuestiones técnicas, falló mucho la serie sobre sus tomas y sobre sus efectos, pues el ejemplo más claro del error en este aspecto es el bebé hecho por CGI, pues en muchas escenas se ve falso y realmente no crees que los actores están interactuando de buena forma con este personaje. Sin embargo, en cuestiones técnicas, la serie no flaqueó mucho. Para mí, su gran error fue en la narrativa, pues volvemos a caer en un ciclo repetitivo sobre el jugador número 1, algo que ya había pasado en la primera temporada, y en el arco construido entre segunda y tercera temporada vemos que nuestro protagonista vuelve a confiar en el líder sin preguntarse ni cuestionarse si podría hacer la misma jugada que antes había pasado, y eso cuesta muchas vidas, sobre todo al final de la segunda temporada que nos deja con un ritmo muy alto, frenético y con varios personajes en situaciones cruciales. Sin embargo, en esta tercera y última temporada se deshacen muy rápido de esa tensión. Personajes muy importantes como la jugadora 120 es deshecha en los primeros capítulos sin tener importancia ni relevancia en el futuro, y sobre todo es el gran final de la serie el que me dejó con un sabor de boca bastante amargo, pues no esperaba que fuera un final feliz destruyendo a la organización, pero se sintió como que el plan y todo lo que se construyó no sirvió para nada, pues la organización sigue, e incluso me atrevo a decir que se hizo más fuerte que nunca, expandiéndose a otros territorios como los Estados Unidos, como podemos ver en las últimas escenas. Sin embargo, ocupa el número 10 de mi lista porque no creo que sea un total desastre, simplemente me decepcionó y en algunas cuestiones creo que quedó mucho a deber, sobre todo si la comparamos con el trabajo realizado en la primera y segunda temporada, donde era una de mis series favoritas de esta plataforma, y al final simplemente no me causó hype y al contrario, me dejó muy insignificante, cosa que no esperaba de una de las series más populares y con mejor escritura en su primera temporada. El noveno puesto de esta lista se lo lleva una entrega más de la franquicia de Exterminio,
junio. Tenemos 28 años de una franquicia que conquistó en su época a muchas personas en un género que se reinventó muchas ocasiones y que era una de esas películas de culto dentro del género. Sin embargo, esta entrega no me pareció para nada satisfactoria. Algo que le debo destacar mucho a esta cinta son sus tomas, sobre todo en planos abiertos donde puedes ver el paisaje, la puesta del sol, etc. Sin embargo, en los acercamientos, en los tiros a los zombies, en algunos zooms innecesarios y a veces con un CGI mal planteado, deja mucho que desear, por lo cual en el aspecto técnico no fue un total desastre, pero tampoco fue algo revolucionario. Se quedó muy a secas en ese apartado. La narrativa es bastante predecible, con algunos momentos buenos dentro de la historia, como el dejar ir a la madre del protagonista y el Memento Mori, que fue una escena bastante icónica y bella. Sin embargo, todo lo que tiene que ver en acción en esta cinta, con los infectados, con los alfa y las persecuciones, me dejó mucho que desear. Se sienten lentas, se sienten mal dirigidas y a veces hasta caricaturizadas. Lo que sí debo aplaudir es la gran violencia que muestran los infectados, pues podrán estar mal dirigidas y podrán tener un ritmo lento, pero sí sientes que son una amenaza real, sobre todo cuando los alfas entran en escena. Las interpretaciones de todo el talento en esta cinta, de la mayoría, fueron buenas. Sin embargo, algo que debo decir que me arruinó demasiado esta película fue el final, pues esa escena, sacada de las mejores escenas de los Power Rangers, dista mucho de lo que construyó la película y su narrativa, pues con momentos bastante emotivos como la despedida de la madre y todo el viaje que hace el protagonista para encontrar la cura de su madre y ayudarla en sus últimos momentos de vida, es bastante emotivo, y cómo lidia también con un padre que es bastante conflictivo y que solo quiere que su hijo salga al mundo a cazar y ni siquiera se preocupa por su bienestar. Sin embargo, ese final dista demasiado de todo lo que vimos en la película. Parece otra cinta totalmente diferente y en mi opinión el final de esta película le quitó demasiados puntos. No me parece para nada lo peor del año, sin embargo sí me dejó mucho que desear y me arruinó mucho la experiencia en cines, ese final bastante innecesario. En el puesto número 8 de este top tenemos la película de Megan 2.0. Una de las grandes razones por las cuales esta película no me funcionó fue que perdió el factor sorpresa de la primera película. La cinta original funcionaba porque Megan era algo nuevo, inquietante, irónica y diferente. En Megan 2.0 ya sabes exactamente qué esperar y eso le quita gran parte de su impacto, además de que el terror se diluye en favor de la acción, pues esta cinta se inclina más hacia el espectáculo y la acción exagerada, dejando de lado el suspenso y el terror psicológico que hacían interesante a la primera entrega. Además, no sabes si quiere ser una sátira, una película de terror, una comedia negra o una cinta de acción futurista. El resultado es una mezcla que rara vez funciona de forma equilibrada de todo lo anteriormente dicho. Además, los personajes secundarios existen solo para mover la trama. Sus decisiones suelen ser convenientes para el guión, nada lógicas y lo que rompe la inmersión del espectador. La reflexión sobre la inteligencia artificial, la dependencia tecnológica y la crianza moderna se siente algo repetitiva en esta cinta y muy poco profunda, sin aportar algo nuevo o provocador. Además, abusa del humor forzado, pues muchos chistes parecen diseñados para hacerse virales en redes sociales y rompen la tensión de la cinta. Además, hacen que la amenaza de Megan se sienta menos peligrosa. Se nota que existe más por el éxito comercial de la primera que por una verdadera necesidad narrativa. La historia se siente estirada y poco arriesgada, pues el cierre no sorprende ni deja ninguna huella duradera como lo hizo la primera cinta, lo cual es grave para una película que buscaba convertirse en una gran franquicia. En el siguiente puesto tenemos a una de las series más esperadas de este año, la segunda temporada de The Last of Us, serie de HBO inspirada en el exitoso juego The Last of Us. Esta segunda temporada tiene muchos errores y cae en muchos huecos argumentales que no ocurrían en la primera temporada, que en mi opinión fue muy bien representada, pues cuenta con un ritmo irregular y una narración fragmentada. Esta temporada sacrifica fluidez por una estructura más ambiciosa, lo que provoca episodios que se sientan muy largos, densos o emocionalmente desconectados entre sí. Algunas elecciones clave de la historia están diseñadas para provocar al espectador más que para servir al desarrollo orgánico del relato, lo que puede generar rechazo inmediato en parte del público. La temporada 1 brillaba por su relación central y su carga emocional. En la temporada 2 el foco se dispersa demasiado, erodiendo el impacto humano que definía esta serie. Además, los personajes nuevos tienen muy poca empatía, pues algunos son importantes para la trama. Varios personajes carecen del tiempo necesario para conectar con el espectador, haciendo que sus conflictos se sientan forzados o muy apresurados. La brutalidad aumenta, pero muchas escenas pierden peso emocional y parecen buscar un impacto visual antes que una reflexión. La idea del ciclo de violencia y la venganza se reitera constantemente sin aportar nuevas capas, volviéndose redundante en lugar de profunda, como sí ocurría en el juego. Para quienes no han jugado el segundo videojuego de esta entrega, algunos momentos clave carecen del contexto necesario, y para quienes sí lo hicieron, la temporada rara vez sorprende, pues esta sensación de temporada puente, más que contar una historia completa, da la impresión de estarse preparando para lo que viene, dejando muchos arcos inconclusos
inconclusos y una experiencia poco satisfactoria por sí sola. Hay escenas potentes, pero no mantienen el mismo nivel constante de devastación emocional que hizo legendaria la primera temporada, convirtiéndola en una de las adaptaciones de videojuegos mejor logradas, y esta segunda temporada cae muy. En el puesto 6 de esta lista tenemos otra cinta controversial. Mucha gente esperaba, tiene una fanaticada muy fuerte en todo el mundo. Sin embargo, Jurassic World Dominion para mí fue una de las peores películas de este año. Lo hizo todo mal, pero sí falló en muchas. Su historia inflada y sin un rumbo claro son evidentes, pues la película intenta abarcar demasiadas tramas al mismo tiempo: corporaciones, clonación, conspiraciones y dinosaurios. El resultado es un relato disperso que nunca encuentra un eje fuerte. Los dinosaurios dejan de ser el centro. Paradójicamente, en una película sobre dinosaurios viviendo entre humanos, estos terminan siendo secundarios frente a subtramas humanas poco interesantes, como pasó con la familia y con los contrabandistas que llegan a la isla. Su nostalgia está mal utilizada, pues el regreso de dinosaurios míticos se siente más como fanservice que como una necesidad narrativa. Sus personajes no aportan un verdadero impacto a la historia, inclusive algunos se ven muy reducidos en su poder, como fue el caso del tiranosaurio Rex. Si bien la escena de este fue épica y mostró al tiranosaurio como lo que es, sí nos dejó claro que lo limitaron, pues bien pudo acabar con esa familia. La película carece de peligro real, salvo excepciones en escenas tal. Los protagonistas sobreviven a situaciones absurdas sin consecuencias, eliminando cualquier sensación de amenaza. Además, los villanos son muy genéricos y poco memorables. Inclusive, el que se vendía como el dinosaurio más revolucionario y más terrorífico terminó saliendo muy poco en pantalla, pues me atrevería a decir que no sale ni siquiera 10 minutos en toda la cinta. La acción es exagerada y poco creíble, pues escenas que rozan lo ridículo rompen la lógica interna de esta saga, convirtiendo el suspenso en un espectáculo vacío. La idea de coexistir con dinosaurios suena interesante, pero esta película no la explora con la profundidad ni la creencia que hizo la saga original. Además, el final es apresurado y sin impacto emocional. Para hacer el cierre de esta cinta, el desenlace se siente plano, sin epicidad y sin una reflexión duradera. Más que una historia con alma, se percibe como una película diseñada por el comité, preocupada por complacer a todos y emocionando a poco, dejando en claro que solo se realizó por los grandes números que levanta esta amada saga. Casi a la mitad de este top encontramos una de las películas más esperadas del año por el género del terror, El Conjuro, una fórmula que es completamente desgastada en esta ocasión, pues la saga repite el mismo esquema de siempre: familia en peligro, objeto maldito, investigaciones, sustos predecibles y exorcismos finales. Ya no hay sorpresa ni innovación en estas cintas, a pesar de que la primera entrega fue digna de los aplausos, pues ya recurre a sustos fáciles y repetitivos, abusa de una historia muy plana sin construcción real de tensión. El miedo es inmediato, pero es vacío, es más ruidoso que perturbador, pues realmente en lugar de dejarte una marca, solo escuchas un gran sonido en la sala de cine o en la sala de tu casa, y perdió el terror atmosférico que caracterizaba a las primeras entregas del saga, sobre todo la primera y segunda entrega, pues las primeras destacaban por su ambiente inquietante. Aquí el horror se siente más mecánico y menos psicológico, pues ya sabes lo que va a pasar. Ya es una historia genérica y poco memorable. El caso paranormal no logra diferenciarse de los anteriores, ni de otras películas del mismo universo, haciendo que se siente olvidable apenas termina, pues si te sé hoy en esto, no recuerdo todos los detalles de esta cinta. La familia afectada carece de profundidad emocional, lo que reduce el impacto del peligro y del error que viven. La película se sostiene casi exclusivamente en ellos, de los Warrens, pues es una dependencia excesiva de Ed y Lorraine, pero ya no hay una evolución real de sus personajes, están ahí por obligación de esta franquicia. Además, muchos momentos parecen pensados más para impactar en avances que para funcionar dentro de la historia y la narrativa. No se atreve a cambiar el tono, la estructura o el tipo de terror, lo que la vuelve segura y aburrida. Parece que será el final de esta saga, pero cierra de una manera muy agridulce. Acercándonos al top 3 de los peores productos audiovisuales de este año, tenemos que hablar de la película de Five Nights at Freddy's 2, pues esta película depende demasiado del fanservice. La película parece hecha principalmente para los fans hardcore del juego. Si no conoces el lore, los guiños, las referencias y personajes carecen de peso emocional y te pierdes en esta historia. Es una historia muy confusa y mal explicada. El guion asume que ya conoces absolutamente todo de este universo, lo que provoca huecos narrativos, motivaciones poco claras y una trama difícil de seguir para el público general que no está familiarizado con los personajes, con la historia y con los múltiples videojuegos que existen de la saga. El terror está muy suavizado, el miedo se siente controlado y poco arriesgado, más cercana a una película juvenil de aventura que una experiencia verdaderamente terrorífica. El abuso de explicaciones y diálogos expositivos, en lugar de mostrar el error, la película lo explica constantemente, rompiendo la tensión y ralentizando el ritmo, hacen que esta película se sienta torpe y muy larga a pesar de que no tiene tanta duración. Los
animatrónicos son poco amenazantes, aunque visualmente son llamativos, pierden impacto al aparecer demasiado o ser usados más como iconos que como amenazas reales, cosa que hicieron un poco mejor en la primera entrega, pero para nada igualando los momentos tan terroríficos de los videojuegos. Algunos tramos se sienten muy lentos y cansados, repetitivos, mientras que momentos clave pasan muy rápido, sin tiempo para generar ese suspenso. Los protagonistas carecen de desarrollo profundo, lo que hace muy difícil de empatizar con su peligro o con el destino. Muchos sustos se anticipan fácilmente, eliminando la sorpresa que hacía tan inquietante la experiencia original de este videojuego. Además, da la impresión de existir más por el éxito comercial de la primera película que por una historia realmente necesaria o bien pensada. Y como esta segunda entrega hizo buenos números en las salas de cine, es más que probable que exista una tercera, pues desaprovecharon el potencial psicológico de este juego. Five Nights at Freddy's destaca por la paranoia, el silencio y la tensión constante que pueden generar. La película opta por una narrativa más convencional y menos inquietante, convirtiéndose en una película más del montón que simplemente será recordada por los más fans de esta saga. En el lugar número 3 tenemos a uno de los peores productos audiovisuales que ha hecho Marvel Studios, pues en este lugar se encuentra la serie de Ironheart, y aquí te daré muchas razones por las cuales no deberías de ver esta serie. Pues su protagonista, Riri Williams, es un protagonista poco carismática en pantalla, pues es un personaje interesante en el papel, y la serie no logra que su versión live action conecte emocionalmente con el espectador. Con anterioridad vimos a este personaje en la segunda entrega de Black Panther, sin embargo ahí tampoco se destacó como un personaje mutante, pues no tuvo nada de profundidad y muy pocos lograron empatizar con su personaje, siendo comparada siempre con Iron Man, pues la narrativa nunca logra despegar de la sombra de Tony Stark, haciendo que Riri se sienta más como un reemplazo forzado que como una heroína con su propia identidad. Además, la propia historia tiene muchas ideas prometedoras, pero que su ejecución es irregular, consta con un guión inconsistente, con decisiones narrativas muy apresuradas y conflictos que se resuelven sin peso dramático dentro de los episodios. El protagonista tenía un potencial bastante interesante, pero carece de desarrollo y presencia real, reduciendo la tensión de serie y convirtiéndose en un personaje antagónico al estilo de los Power Rangers. Además, su CGI es bastante defectuoso, pues algunos efectos visuales funcionan, pero la gran mayoría se ven apresurados, rompiendo la inmersión y especialmente con las escenas del traje, pues en lugar de hacer escenas épicas como parecían con Iron Man, en esta serie se ven un tanto ridículos. Su ritmo es muy lento y desigual. Hay episodios que avanzan muy poco y otros que corren demasiado, dando la sensación de una temporada mal equilibrada que no fue escrita con el amor que se merecía. Además, este producto tiene una falta de impacto real dentro del MCU. A pesar de formar parte de este universo, la serie se siente aislada y poco relevante para la narrativa en general. Temas como el legado, la responsabilidad y el uso de la tecnología se tratan de forma muy superficial, sin el peso emocional que caracterizaba a Iron Man. Además, da la sensación que es un contenido solo por compromiso, pues más que una serie necesaria se percibe como un producto diseñado para llenar el calendario y catálogo de Disney Plus, pues nadie pidió una serie sobre este personaje y no justifica su existencia como producto. Su historia podría haberse contado en una película, en un especial, inclusive en un cómic sin perder impacto, pues sus números lo vieron reflejado y su mala crítica a nivel de fans y de los medios especializados, lo cual te recomiendo que para nada veas esta serie de Marvel Studios. Antes de conocer los primeros puestos de este video, vamos a mencionar a un listado de películas y series que no lograron entrar en lo peor del año, pero que sí me decepcionaron o que sí terminé notando que hicieron malas cosas en su narrativa, en su final o en su historia correspondiente al caso. Sin embargo, no las considero tan malas para entrar al top de este video. Sin embargo, en este apartado no planeo prolongarme mucho, cual solo seremos breves con estas menciones. En el segundo puesto tenemos a la película de El teléfono negro 2. La primera película ya cerraba muy bien la historia, pues la secuela de esta cinta se siente muy forzada, pues la original funcionaba porque era contenida, oscura y con un arco muy claro. Forzar esta secuela puede sentirse muy innecesario y restarle gran fuerza al impacto original, pues un gran problema es que el misterio pierde poder en esta entrega. Gran parte del terror venía de no entender del todo las reglas del teléfono ni de su villano. Al expandir todo este concepto, el miedo corre el riesgo de volver más explicativo y menos inquietante. Además, se repite mucho la fórmula de la primera cinta. Ahora hay niños en peligro, llamadas sobrenaturales y el escape constante de este ser sobrenatural, pues no hay una reinvención fuerte. La secuela puede sentirse como un calco sin sorpresa, a excepción de que toda la cinta se enfoca en lo sobrenatural en vez de algo más terrenal como en la primera cinta, pero básicamente la historia gira sobre los mismos personajes, sobre el mismo villano y todo se siente muy repetitivo, pues hay niños involucrados como en la primera cinta. Además que el villano se vuelve mucho menos intimidante que en la primera parte. El antagonista funcionaba por su presencia y ambigüedad que mostraba en la primera cinta. En esta segunda parte, volver a usarlo puede convertirlo en algo familiar y por lo tanto menos aterrador, pues al menos en experiencia personal no lo sentí para nada de la misma forma que en la primera cinta. Y es un
terror mucho más convencional y cliché, pues existe el peligro de que la película opte por jumpscares continuamente y momentos explícitos en lugar del suspenso lento y atmosférico que distinguía a la primera. El crecimiento emocional del protagonista ya fue explorado. Reabrir su conflicto puede sentirse muy forzado o repetitivo. Da la impresión de que la película existe más por el buen rendimiento en taquilla de la primera que por una historia que realmente necesitaba ser contada. La primera sorprendía y golpeaba muy fuerte, pues para mí fue una de las mejores películas de ese año y una de mis favoritas del género de terror. Sin embargo, el espectador ya conoce las reglas del juego y esta segunda parte se nota de una calidad muy inferior. Además, en lugar de enriquecer la historia, corre el riesgo de debilitar el recuerdo de una película que funcionaba mejor como una obra única, al quererla convertir en una saga de varias películas, pues el estudio quería convertirla en algo como El Conjuro o las cintas de Annabelle. Sin embargo, esta historia está muy bien contada en una sola entrega, y expandirla además sin siquiera cambiar cosas, profundizar de más en otros personajes o historias, se siente muy innecesario. Además de que la calidad visual y actoral en la mayoría del reparto, a excepción del villano, se siente en inferioridad a la cinta original. Hemos llegado al primer puesto de este video, esa película que para mí fue lo peor de este año con gran diferencia, y este puesto lo ocupa la cinta de Blancanieves en su versión de live action, ya que es una reinvención que pierde totalmente la esencia de su cuento original. En su intento por modernizar la historia, la película se aleja demasiado del espíritu clásico de Blancanieves, incluyendo la magia, la fantasía y el encanto que la hicieron atemporal. Además, hay cambios narrativos muy poco orgánicos. Las modificaciones en la personalidad de la protagonista y en su estructura se sienten muy forzados, más impulsadas por mensaje que por coherencia en la narrativa. La nueva versión de Blancanieves carece de un arco emocional sólido, lo que dificulta conectar con ella y entender realmente sus motivaciones. La reina malvada, uno de los iconos más memorables de Disney, pierde presencia e intimidación, quedándose muy corta en carisma y amenaza, pues además la actuación de Gal Gadot es simplemente terrible, probablemente la peor actuación en toda su carrera, además del mal uso del CGI en los enanos, pues esta decisión causó muchísima controversia en su tiempo, ya que había gente que afirmaba que se deberían usar personas reales con estas características, y cuando se cambió totalmente a usar CGI fue una revuelta muy particular, y además no se ven para nada bien, pues eran momentos emblemáticos del cuento original, ahora se sienten muy diluidos o mal integrados, pues como te comento, algunos efectos visuales rompen con la inmersión de esta cinta y restan mucha credibilidad al mundo fantástico, haciéndolo lucir artificial y poco encantador, contraposición con su cuento y su película animada. Esta cinta carece de escenas realmente mágicas o emotivas que justifiquen su existencia frente al clásico animado. Siendo un musical, varias canciones no logran destacar ni quedarse en la memoria, a diferencia de las melodías del filme original, pues esta cinta añada varias canciones originales para la versión live action, y ninguna tuvo mucho peso en la historia o ni siquiera tuvo un encanto con la audiencia, pues da una sensación de un remake más que necesario, como Disney viene haciendo en los últimos años. No aporta algo verdaderamente nuevo que justifique volver a contar esta historia en el live action. Las actuaciones son terribles de parte de todo el elenco y es una comparación constante con el clásico animado, pues la versión original sigue siendo superior en ritmo, emoción y narrativa, dejando a este remake en desventaja permanente y siendo muy innecesario. Yo no te recomiendo para nada que veas esta película, pues lo mejor que podemos hacer es quedarnos con el recuerdo de la versión original. Muchas gracias por haberme acompañado en este gran video recorriendo lo peor del 2025. Sin duda, no todas las películas fueron un desastre, y algunas tuvieron sus momentos o apartados buenos en algún sentido. Sin embargo, te recuerdo que esta lista está basada en mi gusto personal. No lo tomé como estadística ni como un censo de lo que más disfrutó la gente en este año, simplemente basado en mis gustos personales. Agradezco tu compañía en este video. Sin más, te invito a que te suscribas y comentes en este video tu top de lo peor de este año, pues tú y yo nos vemos en un próximo video.